pues hoy vamos a ver las novedades legales y fiscales de este año, de 2023. Aunque vais a ver enseguida que la mayoría de las novedades son realmente aprobadas a finales del año pasado, es decir, en el último mes de 2022. Es de lo que estamos ahora mismo, digamos, de la aplicación de la ley, de las leyes de diciembre de 2022, es lo que vamos a desgranar en la sesión de hoy. Vale, bueno, vamos a empezar con los indicadores macroeconómicos de España, que bueno, la imagen de Forges pues es antigua ya, pero bueno, siempre está de moda, es un clásico, porque realmente ahora mismo a nivel macroeconómico pues la cosa no va muy bien, ¿vale? Entonces, ¿para qué negar la realidad si están los telediarios todos los días, ¿no? Ya sabéis que arrastrábamos alza de precios en ciertos sectores como la energía, que había cuellos de botella en suministros, y el conflicto bélico de Ucrania pues lo agravó aún más con la subida de combustibles, de energía, de materias primas, fertilizantes, consecuentemente pues ha habido subida de precios en los alimentos, y eso supuso el fin del incremento de la masa monetaria, que era la política que llevaba el BCE, Banco Central Europeo, hasta mediados del año 2022. Lo cual parece un poco una locura, pero la inflación pues ha llegado a superar el 10% en el verano del año pasado, y actualmente el mes pasado, hasta el mes pasado, está en el 6,1%. Luego veremos alguna gráfica de esto. Y también, pues eso, apenas ha pasado un año y realmente ha habido 5 subidas consecutivas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Se ha incrementado la facilidad de crédito hasta el 3,25 y la facilidad de depósito hasta el 2,50. Y el Euribor, pues ya sabéis que ha fluctuado muchísimo hacia arriba, quiero decir, y que ahora mismo no ha pasado realmente. Por estas fechas estábamos hace menos de un año en negativo, y ahora mismo estamos en 3,534%, que es el dato de febrero de 2023. Vemos algunas gráficas para un poco contaros, pues eso, más visualmente cómo es la evolución. Ahora mismo este es el pico que tuvimos del IPC en agosto del año pasado, el 10,8, luego ha ido bajando y ahora estamos en el 6,1%. El subyacente, la inflación subyacente, pues ahora mismo ha superado, digamos, a la inflación normal. Entonces, la inflación que contempla o que incluye la energía y los alimentos no elaborados. Entonces, la subyacente, que no incluye, digamos, esos componentes, esas variables que pueden ser afectadas coyunturalmente pues eso, por una guerra, por ejemplo, pues la inflación subyacente también está subiendo a buen ritmo, lo cual quiere decir que no es solo un problema coyuntural por subidas, pues eso, subidas puntuales de combustible, como el petróleo, que fue la crisis famosa del siglo pasado, u otros factores como una guerra, por ejemplo, sino que realmente tenemos un tema de alza inflacionista bastante importante. Luego, pues aquí veis el dato de la inflación subyacente, que está en 7,7, esto es dato de febrero, la general está en 6,1 y esta es la variación mensual, que como veis, pues realmente no acaba de bajar. O sea, esto es lo que varía, digamos, mes a mes, ¿vale? Y desde 2022, desde hace un año, por así decirlo, pues realmente sí, al principio parecía que bajaba un poco, pero aquí estamos en agosto de 2022 y entonces veis que va fluctuando y realmente no baja, ¿vale? Esa es la realidad. Los tipos de interés, pues estamos ahora mismo al alza. De hecho, hoy en concreto se reúnen para el Banco Central Europeo de nuevo para acordar una nueva subida de tipos. Aquí tenéis la noticia. Bueno, perdón. Se reunió hoy jueves para acordar una nueva subida, con lo cual nos ha sorprendido a todos el tema de el Credit Suisse y también, como ya sabíamos, de la crisis del Silicon Valley Bank al otro lado del Atlántico, con lo cual realmente esto es una tormenta financiera y bueno, pues
se dice que eso puede condicionar que haya o no una nueva subida de tipos de interés. La previsión era que sí hubiera una subida de tipos de interés, pero bueno, como pues la situación financiera manda, pues están allí reunidos para ver si lo suben o no lo suben o cómo queda. Y todo va a afectar como una cadena pues al crédito y a el Euribor, etcétera. Para que tengáis un parámetro un poco internacional, unos marcos de referencia más internacionales, la inflación en España, que estamos ahora en esas cifras, pues realmente con datos de febrero la inflación en Estados Unidos estaba en 6,4% y los tipos de interés que en la zona euro están en un 3%, en Estados Unidos están en un 4,75%, o sea que esto es mundial, vamos, realmente la economía mundial pues ha evolucionado de esta manera y no es una cosa nuestra, ni de Europa me refiero, sino que es general. Vale, de todos modos, para centrarnos ya más en España, que es el objeto de esta primera parte, pues aquí veis un poco el cuadro económico que plantea el gobierno para los presupuestos de 2022, 2022-23, es decir, los presupuestos se aprobaron en 2022, pero se van a aplicar o ejecutar en 2023. Entonces, si os fijáis, ellos cuentan, el gobierno, quiero decir, cuenta con un PIB de 2,1, ¿vale? Y una tasa por ciento, y una tasa de paro, una subida del PIB real de 2,1 y una tasa de paro de 12,2%. Entonces, estos datos, si los contrastamos un poco con algunos otros organismos, pues veremos que realmente son datos prácticamente del verano. La Comisión Europea decía que era un 2,1, pero ahora en otoño, no ya ahora, digamos en invierno, o en el año 2023, sino ya en otoño, en el año pasado, 2022, octubre, noviembre, que fue cuando se presentó el proyecto de presupuestos generales, pues hablaba de un 1%. La OCDE hablaba de un 1,30 y el Fondo Monetario Internacional de un 1,20. O sea, es decir, pasaron de un 2, de otorgarnos un 2, digamos, a un 1, lo cual quiere decir que el cuadro económico realmente con el que se elaboraron los presupuestos generales del Estado pues era bastante optimista. Bueno, aquí lo veis también en esta gráfica, pues el OCDE estima un 2023 pues un 1,3, 2024 un 1,7 del PIB de variación y el paro un 12,9, que las previsiones, si os acordáis, si os fijáis en el cuadro anterior, pues eran 12,2. Lo cual quiere decir que realmente pues, la previsión del cuadro económico es bastante optimista. La deuda pública, el déficit, no está, bueno, quiere decir que no está alto, que no está mal, digamos, con un 4,2 que se prevé, pues es como muy idealista, ¿no? Pero bueno, que ha estado bastante peor. En 2020 estuvo el déficit en 10,1 en negativo y en 2021 en 6,9. Se ha recuperado, pero la deuda pública está bastante estancada. Esta es la evolución del déficit público. Aquí lo tenéis. Realmente hubo tiempos en que había superávit. Ahora ya, no sé, casi nadie se acuerda de esto, pero realmente es así. Pero bueno, desde la crisis del 2008 realmente hubo un déficit público ya en negativo y ya no hemos salido de ahí. Y entonces, pues de aquí simplemente una pequeña reflexión, si queréis. Este es el cuadro de la deuda pública, que cerró en 2022 en 113,1%, y estas previsiones que hay ahí tampoco les hagáis mucho caso porque son de un centro de análisis, en este caso de Bankinter. Pero bueno, la idea es que realmente en el escenario más optimista pues no vamos a bajar de 110 en 2023, ¿vale? Lo lógico es que, vamos, lo lógico no, pero los analistas lo que dicen es que vamos a estar por ahí. Entonces, una, como digo, pequeña reflexión sobre este tema. Cuando nosotros empezamos a hacer las novedades legales fiscales de 2017 aproximadamente, vale, pues hablábamos de que estábamos intentando, o sea, estaban intentando mediante ciertas medidas que se llegara a una deuda pública que rozara el 100, ¿vale? Del Producto Interior Bruto. Y eso era un objetivo, igual que era un objetivo llegar a un 3%, a un 3 negativo en el déficit público. En fin,
todos esos esfuerzos que se estaban haciendo a lo largo de la década anterior, digamos, vamos, de esta década, mejor dicho, de los últimos, sí, de la década anterior digo bien, bueno, 2020 cambiamos de década, pues de la década anterior, realmente todos esos esfuerzos para mantener la deuda pública en torno al 100, que ya es muchísimo, porque como habéis visto, como veis aquí en la gráfica, pues realmente esto no ha sido así hasta 2008, que empezó a dispararse. Pues bueno, pues eso ahora ya ni siquiera. Es decir, ahora ya estamos en 100, 110, 111. Esto a nivel internacional tampoco es muy diferente. La deuda pública en otros países pues está, en concreto en Francia, pues estaba en 110, 111 en 2022, es la estimación. En Alemania, que siempre van mejor, pues está en 71. En la zona euro la media es en 93. En Italia están por encima de nosotros 147, pero aún así nosotros estamos prácticamente, somos del país que más deuda pública tiene, uno de los países que más deuda pública acumula dentro de, digamos, de la zona occidental o de economías avanzadas. Reino Unido está por debajo en 87 también, Canadá está en 100 y algo, 102. En fin, son datos positivos, salvo, como digo, Italia o algún otro país que está un poco peor, incluso peor que nosotros, ¿vale? Vale, y pasamos con esto a los presupuestos generales del Estado. Bueno, he metido algunos chistes porque como es que esto es una materia un poco ardua, como no metamos algo de humor, pues realmente no sería, sería un poco pesada la sesión. Entonces, bueno, pues por eso he recurrido un poco a algún chiste de vez en cuando para que nos lo tomemos un poco, no demasiado en serio o no con demasiada gravedad, ¿vale? El equilibrio presupuestario no es el que ves, no es el que veis en el chiste de Forges, sino más bien pues que la idea es que los ingresos vayan aumentando un poco para, digamos, cubrir al menos un porcentaje de los gastos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fue publicada en el BOE de 24 de diciembre del año pasado, ¿vale? Eh, Hasta ahora, bueno, ahora digamos que está ya ejecutándose los presupuestos generales, eh, pero el techo de gasto ya había sido aprobado en julio del año pasado y estaban 198.221 millones de euros, ¿vale? Cuando veis ME estoy poniendo millones de euros. Vale, y bueno, pues hay unos gastos y unos ingresos, lógicamente, y ahora lo vamos a ver un poco en contexto. También hay que contar con la ayuda de los fondos de la Unión Europea, que el año 2021 fueron, por ejemplo, 26.557, y todavía hay inyecciones de varias decenas de miles de euros, digamos, por estos fondos europeos que son una partida importante del gasto, ¿vale? Por eso hay que contrastar un poco los ingresos o la evolución de los ingresos, teniendo en cuenta esa inyección de los presupuestos, de los fondos europeos. Vale, disculpad, voy a intentar silenciar, ¿vale? Me parece que se está colando algo de audio. Vale, ya estamos. Seguimos. Entonces, vale, lo que decía es que esto hay que verlo un poco en contraste, ¿vale? Entonces, sobre todo vamos a ver una evolución de lo que son los presupuestos generales del Estado para que os hagáis una idea, digamos, de en qué marco estamos. Luego vamos a aterrizar en la segunda parte de la sesión, pues vamos a aterrizar en medidas concretas, sobre todo fiscales, que adoptan los presupuestos. Pero bueno, a mí me parece que un poco dentro de las novedades de este año, ya vemos las novedades, pero bueno, digamos que todos los años hay que ver un poco lo que son la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque realmente de ahí como que cuelgan o derivan muchas medidas que el gobierno toma y que luego al final acaban repercutiendo en las empresas. Por ejemplo, pues los impuestos a las energéticas o a los bancos, bueno, pues que sonaron mucho a finales del año pasado, o por ejemplo la rebaja del IRPF o la reducción, mejor dicho, de bases mínimas del IRPF, que es lo que luego veremos un poco en concreto. Lo digo porque todos estos datos son macroeconómicos, pero bueno, luego en la segunda parte, cuando vamos, 10 minutos aproximadamente, a partir de las 11:30 aproximadamente, pues yo creo que estaré ya contando la parte un poco más
que creo que a lo mejor no nos puede interesar más, ¿vale? Entonces, lo que decía es que la evolución del techo de gasto, pues si os fijáis, realmente hubo una caída a efectos con consecuencia de la crisis del 2008. A partir de ahí el techo de gasto bajó, estaba subiendo de manera sostenida, porque bueno, realmente había liquidez, había dinero. Entonces, a partir de la crisis, esto baja drásticamente y desde 2012 va fluctuando, como veis, el techo de gasto, bueno, baja, sube. A partir de 2020, claro, lógicamente viene la pandemia y en 2021 el techo de gasto se dispara, o sea, de manera estratosférica. Entonces, quiero decir que estábamos, pues eso, cuando más bajo hemos estado, aproximadamente en 120.000 millones, y ahora estamos rozando los 200.000. Entonces, bueno, pues es un aumento increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque lógicamente ha habido que hacer un gasto brutal a nivel de un poco gastos sociales o gastos, consecuencias económicas de la pandemia. Y ese gasto, ese techo de gasto se ha mantenido y se está manteniendo los años siguientes. Es decir, que no es solo el año siguiente al de la pandemia, sino que ya veis que no hemos bajado de ahí, ¿vale? O sea, estamos en ese techo de gasto. Si quitamos los fondos europeos, el límite de gasto aún así se colocaría en 173.000. Se supone que los fondos europeos son para paliar, digamos, las consecuencias de todo esto, ¿no? De la pandemia, de la crisis internacional que ha producido, pues bueno, aun quitando esos fondos europeos, estaríamos en 173.000 millones, que es un 1,9% superior a los del año pasado, ¿vale? Esto lo podéis ver en gastos e ingresos. Este cuadro, mejor dicho, que luego lo veremos ahora a continuación en la gráfica, veis que realmente evolucionamos en los últimos 10 años de 362.000 de gastos a 527.000. Es que estamos hablando de millones de euros, o sea que realmente es una verdadera locura. Y luego en ingresos, pues este año, por primera vez en bastante tiempo, pues realmente hay una previsión de ingreso bastante más alta respecto a los años anteriores, ¿vale? Ahora lo veréis gráficamente, pero bueno, aquí lo veis numéricamente, la diferencia entre los gastos y los ingresos en porcentaje sobre los ingresos ronda en torno al 40 al 50%. Aquí ya es el 70, o sea que es una locura, y ahora vuelve a bajar otra vez al 40, con lo cual estamos, digamos, como la diferencia ya no es tanta, ¿vale? Como si fue el año pasado, que fue el año que más diferencia ha habido entre los ingresos y los gastos, ¿vale? También hay que contar con la inyección extraordinaria al año pasado, 2021, quiero decir, con la inyección extraordinaria de fondos de la Unión Europea. ¿Vale? Y aquí tenéis la diferencia de los presupuestos respecto al año anterior, pues realmente es el primer año que podría decirse que los presupuestos, la previsión de los presupuestos baja, ¿vale? El año 2021 fue una barbaridad, 2019-2020 se prorrogan los anteriores, con lo cual estamos en cero, 2021 pues fue 22,39, o sea, una subida brutal del techo de gasto y también de los presupuestos de gastos, etcétera, y este año por primera vez pues empieza a bajar un poco. Esto es sin restar los fondos de la Unión Europea, ¿vale? Que sí que vemos una bajada de los gastos y una subida de los ingresos, y esto es restando los fondos de la Unión Europea, en la cual ya no hay, digamos, descenso de los gastos, sino que estaríamos prácticamente igual, y sí que suben los ingresos en 2022. O sea que estos son los presupuestos, con todo y con lo que han sonado, pues digamos que mantienen, por así decirlo, la tendencia del año anterior, ¿vale? Y incrementan, o eso dicen, los gastos. Estos datos son de datosmacro.com, pero vamos, los datos en otras fuentes pues aparecen similares. Estas son las transferencias del Estado, que son 60.700 millones. Hay otras fuentes que dicen 66.700 millones. Pero bueno, andan por estos volúmenes de importe, lo cual quiere decir que, bueno, si comparáis el monto total de los presupuestos con las transferencias, pues realmente son cantidades que
que tampoco son tan, a ver, son cantidades enormes para a nivel un poco de empresa, etcétera, pero bueno, que realmente el grueso del gasto es del Estado, digamos, del Estado no, y no de las comunidades. Vale, bueno, aquí también veis otra vez el techo de gasto y una cosa importante que también quería destacaros, ya para terminar con la parte esta de datos un poco macroeconómicos, es que el mayor gasto de los presupuestos, con diferencia, es el destinado a pensiones. Ya sabéis que desde hace prácticamente 5 años las pensiones no se pueden financiar con los mecanismos previstos anteriormente, sino que pues realmente ya la caja de las pensiones estaba en el 90% por aquella época, con lo cual ya no quedaba prácticamente nada. Vamos, prácticamente nada no, pero quiero decir que se había reducido muchísimo. Y entonces ahora se financian en base a no solo las aportaciones a la seguridad social, sino con los presupuestos generales del Estado y con la deuda de la seguridad social. Entonces realmente es la única manera de que se puedan cubrir las pensiones, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, etcétera. Entonces, el mayor gasto ha sido de los presupuestos, es de 190.687 millones de euros. ¿Vale? Si recordáis la cifra del gasto, pues estábamos en 527.000 millones de euros, ¿vale? Que está un poco aquí, ¿vale? Con lo cual, pues fijaros qué proporción se llevan el gasto en pensiones, ¿vale? Ahora lo vais a ver gráficamente. Este gasto, por otra parte, se ha incrementado en casi un 95% desde 2008. En los últimos 15 años realmente hemos pasado de aquí a aquí. Y los últimos 3 años, si os fijáis, realmente la tendencia es que suba, vamos, un poco exponencialmente. Es decir, que realmente va subiendo los últimos 3 años y el aumento del gasto es mayor, ¿vale? Con lo cual estamos en un sistema que no se sostiene, ¿vale? A nivel de gastos de pensiones, pues cada vez demandan más de los presupuestos, por lo tanto, cada vez hay que contemplar un gasto más alto. Vale, se incrementa, no solo es el gasto más importante, sino que además es el que tiene más incremento, ¿vale? Después de las pensiones está la investigación civil, la gestión y administración de la seguridad social, la defensa y la sanidad. Estas son las partidas que más han incrementado el gasto, y las que disminuyen, pues transferencias a otras administraciones, servicios de carácter general y en menor medida desempleo. ¿Por qué desempleo baja? Pues porque hubo unas medidas para paliar, digamos, si recordáis los ERTES y todo aquello de hace un par de años, pues realmente hubo unos desembolsos del Estado importantes para mantener las exoneraciones de la seguridad social, los ERTES, etcétera. Entonces ahora ya eso va a cerrar, vamos, se ha cerrado ya realmente, y por lo tanto los gastos invertidos en desempleo pues son menores. Y ya por último un par de gráficas de los ministerios que más se llevan, digamos, dentro de los presupuestos, y los que menos. Los que más son inclusión y seguridad social. El nombre completo lo tengo por aquí anotado en algún sitio, pero bueno, que es el Ministerio de la Seguridad Social, ¿vale? Y luego también transportes tiene también un gasto importante, defensa tiene un gasto importante, transición energética también, e interior. Y luego, de los que menos, pues consumo, el Ministerio de Universidades, política territorial, igualdad, incluso, a pesar de todo lo que ha sonado últimamente, pues no tiene una partida realmente importante. Y los que más han subido, pues son industria, cultura y deporte, consumo, pero ya veis que consumo no tiene apenas asignación, es poco importante la partida presupuestaria que tiene, con lo cual, bueno, aunque si sube un poco, pues vale, pero que realmente no es cuantitativamente importante. Ha bajado trabajo, ¿vale? Ha bajado transición energética y ha bajado sanidad. Trabajo, por la causa que os expliqué antes, porque sufragó gran parte de los gastos derivados de los ERTES, las exoneraciones de la seguridad social, dejó de ingresar, por tanto, a nivel
de ingreso y sin embargo sí que hubo que hacer desembolso para también para diseñar todo ese esquema para, digamos, salvar el empleo de la gente en épocas de, digamos, dificultad debido a pues, los cierres, la pandemia, todo esto. Transición ecológica también y sanidad, curiosamente, pues baja. O sea, es decir, vamos, no curiosamente, sí que tuvo una inversión alta, sí que subió, pero ahora ha vuelto a bajar. Aquí veis, esta gráfica se lee de derecha a izquierda, es decir, derecha es 2021, izquierda es 2022. Entonces aquí veis que el presupuesto ha bajado en justicia, perdón, en justicia, en trabajo, en sanidad y ha subido pues en estos otros, inclusión, transportes, defensa, etcétera. Vale, estos son los ministerios que han subido más y estos son los que más han bajado. Vale, y con esto ya pasamos a las novedades fiscales de este año 2023. ¿Para cuándo un Black Friday fiscal con rebaja de impuestos? Se pregunta este hombre. Y bueno, pues porque es lo que todos queremos, tanto empresas como particulares. Pero me parece que es más bien al contrario. De vez en cuando viene con una sorpresa de que sube determinada cosa, etcétera. En este año hay un poco de todo. Hay una de cal y otra de arena, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo a nivel de subidas o bajadas de impuestos. De todas maneras, está claro que los impuestos, la tendencia es a subida, por lo que os comentaba antes, porque hay que compensar un poco, equilibrar los presupuestos y una de las vías más importantes de ingresos son los impuestos. Entonces aquí podéis ver que en el 2022, esto es todo datos del año pasado, subieron los ingresos hasta 352 millones de euros, los ingresos totales fueron 323.000, lo cual quiere decir que el 70%, más del 70% de los ingresos del Estado eran los impuestos. Aquí en esta gráfica no contempla la seguridad social, pero sí el IRPF, IVA y sociedades. Veis que el IRPF se lleva la parte mayor del ingreso, corresponde al IRPF, y si le sumamos la seguridad social, pues todavía más. Los ingresos de la seguridad social, luego tiene también el IVA bastante importante y luego sociedades, que es un 10,53%, y los impuestos especiales, ¿vale? Que estaría un poco por debajo de sociedades. Vale, esto es el cambio de 2021 a 2022, seguimos con un resumen del año pasado, ¿vale? Los ingresos, fijaros que la tendencia es a que suba el IRPF 6,70, el IVA 9,50, sociedades el que más, 11,80, impuestos especiales 8,20, ¿vale? Y eso nos da esa cifra en 2022 que os he dicho antes, 232.000, perdón, 352. Si sumáis esto, no da este total, pero es porque hay algunos impuestos menores que no están contemplados aquí. Aquí están nada más los impuestos más importantes, de los que hablamos todos en el día a día, de hecho, ¿vale? El IRPF, el IVA, sociedades, incluso los impuestos que nos graban de vez en cuando, pues el alcohol, las bebidas, el diésel, etcétera, ¿no? Vale, los ingresos del Estado, pues aquí veis los impuestos directos, otra vez esta subida, no sé si os suena esta subida exponencial, pero evidentemente cuando hay un gasto muy alto, pues el ingreso también tiene que compensar ese gasto, es que es lógico, ¿no? Entonces los impuestos directos han subido los últimos 3 años, los indirectos han subido también, pero no de manera tan exagerada, pero los directos sin lugar a dudas, ¿vale? O sea, IRPF, sociedades, etcétera. Y aquí esta última gráfica en la que podéis ver la fuente es esta página que veis aquí abajo, donde van misimpuestos.es. Es una, vamos, verdadera maravilla a nivel de Big Data, por así decirlo, o sea, cómo te va desglosando toda la información de las cotizaciones sociales, la renta, el valor añadido, y luego en cada uno de estos cuadros, cuando entras, pues te desglosa diciendo qué parte es de cada cosa. Pero bueno, aquí veis que la previsión de cuota de ingresos del Estado este año es que los impuestos directos y las cotizaciones sociales se lleven un 67,2% de los ingresos del Estado, y los impuestos indirectos, como el IVA, pues un 14,5% de los ingresos, ¿vale? No es el único impuesto indirecto, está también transmisiones, y tampoco es el único el IRPF de directos, también está sociedades, etcétera. Y bueno, pues luego también hay otra serie de ingresos, como pueden ser financiación de la Unión Europea, también transferencias de las comunidades autónomas, las transferencias corrientes, etcétera.
Pero bueno, el grueso ya veis que son las cotizaciones sociales y los impuestos directos sobre la renta, sobre todo, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos ya con las medidas, ¿vale? Son las 11:30, creo que más o menos voy de tiempo, espero que os hayáis tomado un café antes porque ya no vamos a parar hasta las 12, pero bueno, que vamos con lo que son las novedades fiscales de este año, ¿vale? Todo esto estamos siguiendo la ley de los presupuestos aprobada el 24 de diciembre del año pasado. Todo esto está reflejado aquí, son medidas fiscales que suele incluir la ley de los presupuestos. Entonces, primero, ha sonado bastante, antes de leer un poco las cifras que pone aquí, porque a veces con las cifras los árboles no nos dejan ver el bosque, pero ha sonado bastante que ha habido un cambio, digamos, en la manera de retener en las nóminas el mes de febrero, que ha entrado en vigor en febrero de este año. Y realmente eso es otra ley, es una orden, ¿vale? Es una orden realmente la que ha producido ese cambio. El cambio, digamos, de calado es el que aparece en los presupuestos. En la orden lo que viene a decir es que hay que retener menos en las rentas hasta 35.000 euros anuales aproximadamente. Esto ya lo digo de memoria. Con lo cual hay gente que le han retenido menos, pero eso al final, que te retengan menos, quiere decir que luego vas a pagar más o vas a dejar de recibir menos o vas a pagar más y te sale a pagar la declaración de la renta. Entonces quiere decir que realmente lo que se pretende con esa orden y esos cambios que se han reflejado en la nómina es que los trabajadores dispongan, digamos, del dinero antes, por así decirlo, pero no supone un cambio en los rendimientos de trabajo, o sea, una reducción, perdón, en los rendimientos de trabajo, ¿vale? No es una reducción, simplemente es que la manera de calcular las retenciones es diferente, es un cambio más técnico, por así decirlo, lo que hacen es adelantar un poco más en la retención el importe y luego en la declaración pues van a recalcular todas esas retenciones y claro, pues te saldrá a devolver menos o te saldrá a pagar más, en resumen. Entonces, realmente eso es lo que llega hasta los 35.000 euros anuales aproximadamente, como digo. Pero estos cambios que veis aquí, estos sí son de rendimientos de trabajo, o sea, de reducción, perdón, de los rendimientos de trabajo. Aquí, en unos importes hasta 19.747,5, ¿vale? Unos 20.000, para redondear, pues lo que hay es reducciones por obtención de rendimientos de trabajo. Antes había un máximo que era, te hacían una reducción siempre y cuando los rendimientos fueran de trabajo y no tuvieras actividades distintas de las económicas superiores a 6.500 euros o rentas, digamos, distintas de actividades económicas superiores a 6.500 euros. Es decir, si eras un trabajador, por así decirlo, en el concepto más, digamos, claro de la palabra, o sea que su único ingreso es el salario, pues entonces, cuando no tiene otro tipo de rentas y cobra un máximo de antes 16.825 euros, pues había una reducción que le beneficiaba en la declaración de la renta. Esto ahora pasa a ser 19.747,5 el máximo. Y el máximo de reducción hasta 14.000 euros es de 6.498. A partir de ahí se aplica un coeficiente, se multiplica por 1,14, bueno, lo que veis aquí, la diferencia entre el rendimiento de trabajo total y esos 14.000, y eso se suma a esa reducción se resta de la reducción de 6.498, ¿vale? Es decir, lo que pases de 14.000, pues empieza a restar la reducción que te hacen. Y cuando hay dos pagadores, la obligación de declarar, que antes ha sido siempre, todos los que hemos cobrado una vez, dos veces, de dos pagadores, pues nos ha parecido un poco ridículo ese límite por abajo, que era 14.000 euros, pues ahora lo suben 1.000, o sea que ahora está en 15.000, ¿vale? Y entonces no hay obligación, si tienes dos pagadores, con 15.000 euros de hacer la declaración de la renta. Y también esta reducción por obtención de rendimientos aplica a los autónomos que tengan estimación directa simplificada, igual, con el mismo máximo, ¿vale? Antes el máximo era 14.400, que era un poco más bajo que el de los trabajadores asalariados, pero ahora pasa a ser 19.747, ¿vale? Con lo cual estamos en el mismo importe que los asalariados.
Vale, los autónomos que no son, digamos, de estimación directa, los que son de estimación simplificada, pues los que son objetiva, pues reducen el rendimiento neto de módulos en un 10%, pasan de un 5 a un 10. Y luego lo que son los gastos de difícil justificación o las provisiones deducibles, que siempre han sido, vamos, hasta ahora eran del 5%, pues ahora pasan al 7%. Entonces todo esto son cosas que los autónomos, sobre todo, tienen que tener claro a la hora de deducirse esos importes, bueno, pues en sus declaraciones. Los asalariados, pues normalmente la nómina la hace el Departamento de Recursos, perdón, la nómina. Disculpar, que estoy yéndome a la orden de la que os hablaba antes. Quería decir, la declaración de la renta, pues tenéis que tenerlo en cuenta, pero vamos, normalmente son cálculos automáticos que hace la agencia tributaria, con lo cual pues lo normal es que os lo apliquen de manera automática la reducción si tenéis un importe de ingreso menor de 19.000. Los que tienen más, pues nada, o sea, eso sigue igual. ¿Vale? Con lo cual afecta, digamos, a las rentas bajas, por así decirlo, ¿no? Yo tengo aquí alguna noticia, bueno, pues que dice que son reducción por rendimientos de trabajo hasta 20.000 euros y luego el umbral al cual se debe tributar pues se eleva a los 15.000, pues sí, efectivamente son rentas, vamos, a ver, digamos, pues salario medio de España, no sé exactamente en qué importe está ahora mismo, pero vamos, yo diría que por debajo del salario medio, ¿vale? Bien, seguimos con esto. Bueno, esto es muy divertido, perdóname la expresión, por darle un poco también de agilidad al tema. Esto es lo de los sistemas de previsión social, ¿vale? Esto ahora mismo han subido de 1.500 a 10.000, ¿vale? El máximo en los sistemas de previsión social de trabajadores o de empresas. Pero es que hay que recordar que el límite anterior era 8.000, es decir, se redujo en 2021, el límite se redujo de 8.000 a 2.000 y luego se volvió a rebajar a 1.500. Esto hablamos de las aportaciones de los trabajadores, es decir, aportaciones individuales. Entonces, ¿qué hacen ahora? Pues dicen, vale, vamos a aumentarlo hasta los 10.000, pero las contribuciones del trabajador deben ser al mismo sistema de previsión social que la empresa, ¿vale? Con lo cual, y además limitan el máximo a aportar por parte del trabajador dependiendo de lo que haya aportado la empresa. Si ha aportado menos de 500, pues tú puedes aportar el resultado de multiplicar lo que haya aportado la empresa por 2,5. Entre 500 y 1.500, pues 1.250, ¿vale? Más el resultado de multiplicar, bueno, es una fórmula, en fin. Y más de 1.500, pues la contribución empresarial por 1, es decir, igualas la contribución empresarial. También los trabajadores que tengan una retribución de más de 60.000 al año, si no recuerdo mal, ¿vale? Que bueno, ya son trabajadores bien remunerados, con lo cual realmente no les dejan, como es lógico, pues hacer una aportación deducible máxima. Bien, lo que quiero decir con esto, que es divertido, a ver, es que realmente la parte, el grueso del incremento está en la aportación de la empresa, y esa aportación de la empresa, que en este artículo de aquí abajo lo explica muy bien, si tenéis curiosidad, pues realmente tú lo tienes que declarar como rendimientos en especie, entonces realmente lo deduces, pero también lo declaras como rendimiento, con lo cual al final una cosa va por la otra. Entonces lo único que realmente te puedes deducir es lo que aportes tú, que está limitado. Entonces al final nos quedamos con lo mismo. O sea, básicamente ese es un poco el análisis que hace este artículo, que me parece bastante interesante, porque es difícil, digamos, llegar a esos 10.000, ¿vale? De deducción, y realmente no son reales porque están declarados también como ingresos. Vale, entonces, la empresa sí puede reducir hasta el 100% de las cuotas de la seguridad social destinadas a planes de previsión. Estos son, digamos, buenas noticias para las empresas que inviertan en planes de previsión social, hasta un límite de 1.431 euros por trabajador. Y se pueden deducir incluso el 10% de la cuota íntegra por aportaciones a planes de previsión social hasta 27.000 euros de remuneración del trabajador por trabajador. Es decir, de trabajadores con rentas brutas de hasta 27.000 euros, se pueden deducir todo lo que haya destinado a planes de previsión social, pues sí que se puede deducir en sociedades, ¿vale? Aquí no está puesto porque se me ha escapado a mí, pero son 100% de las cuotas de la seguridad social con ese límite y un 10% de la cuota íntegra
en impuesto de sociedades. ¿Vale? Disculpad porque aquí no lo he metido. Vale. Y en caso de los autónomos, incremento máximo de 4.250, perdón, se aplica un incremento de 4.250, antes era de 1.500 y ahora pasa a 5.750. O sea que realmente sí que se aplica un incremento al máximo deducible en los autónomos, ¿vale? Luego, aquí esto no tiene relación con lo anterior, pero se añaden dos tramos nuevos a la base liquidable de ahorro. A partir de 200.000, pues un 27%, y a partir de 300.000, un 28%. Esto ya había subido un punto en el año 2021, si no me equivoco, ¿vale? El tipo de aplicado a los bases liquidables de ahorro, pues había subido ya un poco y ahora pues sube un poco más, ¿vale? Y luego nada, lo de la residencia en paraísos fiscales, que deben seguir siendo contribuyentes durante 5 años. Vale, esto es la deducción de maternidad. Se puede minorar la cuota diferencial hasta 1.200 euros con hijos por cada hijo menor de 3 años, siempre y cuando estás percibiendo de desempleo o lleves 30 días cotizados mínimo. Vale también para adopción acogimiento, y puedes aumentar otros 1.000 euros en caso de que hayas tenido gastos de custodia del hijo menor de 3 años en guarderías. ¿Vale? Bien, y pasamos, o seguimos, mejor dicho, con el IRPF. Realmente el IRPF es lo que más medidas o pequeñas medidas tiene, ¿vale? Es lo que más incorpora la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Luego hablaremos de lo de las pensiones, la reforma de las pensiones, que no está todavía en vigor, porque todavía no... Pero bueno, digamos que esta es la otra, la vía de financiación en la cual se ha encomendado el Estado, a la cual ha encomendado el Estado la financiación de las pensiones, pues viene vía una reforma del propio sistema de la seguridad social, de las aportaciones a la seguridad social, que luego veremos. Pero lo que es el IRPF, pues como veis, son pequeñas bonificaciones. No voy a entrar en detalle de esto, pues se rebajan los porcentajes de las retenciones de propiedad intelectual, de trabajos de autor, cesión de derechos de autor. También hay algunos cambios a la hora de valorar los inmuebles, afectos a actividades económicas, en fin, son pequeñas cosas, ¿vale? En periodos del 1 de enero de este año en adelante, pues esto sí es importante, pasamos ya a sociedades. Creo que voy más o menos bien de tiempo. Se me ha olvidado comentar, por cierto, que si tenéis alguna consulta que hacer la podéis ir dejando en el chat, ¿vale? De momento no tengo ningún comentario, pero si hay algo que no se entienda o que yo pueda, dentro de la medida de mis posibilidades, pues aclararos, pues dejarme la duda en el chat, porque es, yo lo sé, un bombardeo de información bastante intenso, por así decirlo. Quiero decir que voy un poco acelerado, pero bueno, luego este documento lo vais a tener, ¿vale? O sea que bueno, pues que lo podéis ver con calma y ver lo que os afecta en cuanto seáis pues tengáis que presentar sociedades o incluso pues si elaboráis nóminas a la hora del IRPF, etcétera, pues podéis consultar la ley, etcétera, etcétera. Vale, lo que decía es que este año, sociedades, lo que cambia es que en las empresas cuya cifra de negocio es menor de 1 millón de euros, pues se reduce el tipo del 25 al 23. Esta medida ha sido bastante publicitada, por así decirlo, porque de facto pues supone que hay una reducción del tipo para una cantidad de empresas importantes, ¿vale? También se contempla amortización acelerada de determinados vehículos eléctricos afectos a actividades económicas. Poco relevante, creo yo, porque tampoco creo que haya muchas empresas que tengan o autónomos que tengan vehículos eléctricos, pero bueno, se intenta incentivar con esto pues el uso de vehículos eléctricos. Vale, y luego también por el tema de el volcán de La Palma, etcétera, pues ha habido una serie de beneficios, por así decirlo, a empresas radicadas en Islas Baleares. Entonces, si tú tienes rendimientos por lo que se llama beneficios a reserva para inversiones, es decir, cuando destines beneficios a reserva para inversiones en las Islas Baleares, pues tienes una reducción de la base imponible, ¿vale? En el impuesto de sociedades. Y hay más bonificaciones de ese tipo, pero bueno, como imagino que no estáis la mayoría en las Islas Baleares, pues os afecta poco.
Vale, el IVA fue el año pasado lo que redujo, digamos, lo que se redujo, el impuesto que se redujo el año pasado, ¿vale? A otros años ha subido o han fluctuado los tipos. Este año, pues debido al encarecimiento de los productos, por lo que hemos visto del contexto, antes en el contexto que había inicialmente, el contexto macroeconómico, pues encarecimiento de las materias primas, por tanto de los alimentos, por tanto de la cesta de la compra. Entonces, bueno, pues ha habido una rebaja del IVA que ya la conoceréis porque nosotros lo hemos comunicado y supone también un cambio en los tipos en Gestor. Muy rápidamente, pues que hay que crear dos tipos nuevos, uno 0% para los productos básicos de primera necesidad y otro un 5%, que antes era un 10%, el que se aplica al IVA de la electricidad a partir de ahora. Bueno, esto tiene matices, hay un 5% que también se aplica a determinados productos alimenticios, ¿vale? El único cambio en la ley de presupuestos generales del Estado es la reducción del tipo impositivo al 4% para la higiene personal, ¿vale? No hay más. Y luego la exención de operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas, lógicamente como hay que, digamos, destinar más presupuesto a defensa o adquisición bueno, pues de recursos para la defensa, pues operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas pues están exentas, ¿vale? Tanto las que se realicen aquí en España como las que se realicen fuera, importaciones, intracomunitarias, etcétera. Vamos, no exactamente fuera, pero quiero decir que afecta siempre y cuando se realicen operaciones destinadas a las Fuerzas Armadas, independientemente de dónde se realicen, ¿vale? O de a qué país lo compres, por así decirlo, ¿vale? Bien, aquí algo que a lo mejor os afecta un poco si hacíais uso de la regla especial del uso de efectivo de servicio. Quiere decir que cuando hay un servicio prestado a un cliente no español, pues se aplica que tiene que ser una venta exenta o una prestación de servicios exenta, por lo tanto no tiene IVA español. Pero si el servicio se presta en territorio español a esta persona, a esta empresa o a este particular, mejor dicho, en España, pues en ese caso se les aplicaba IVA español. Esto ahora se limita y solo se va a aplicar esta regla especial a arrendamientos de medios de transporte, que bueno, pues está claro que es una cosa que se usa cuando estás en otro país, y a servicios intangibles como financieros y seguros, ¿vale? El resto pues van a tener que seguir la ley, vamos, la normativa bueno, pues que es exento, por lo tanto se autorrepercute, por lo tanto IVA del país extranjero, etcétera, etcétera. Si no, pues si no estás en uno de esos dos campos. Y luego también pues se actualiza un poco la normativa aduanera, etcétera. Luego, el IVA del comercio electrónico, esto ha cambiado varias veces, ¿vale? En los últimos años, pues antes había un umbral, es decir, cuando se tributa para empresas, sabéis que se tributa en destino, por lo tanto será inversión de sujeto pasivo. Mientras que para particulares se tributa en origen, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros compramos una mercancía, pues podemos, o vendemos, mejor dicho, a nivel internacional en particular, pues podemos aplicar el IVA no con normalidad. Cuando eso superaba unos umbrales que eran diferentes por país, pues dejaba de aplicar la tributación en origen, ¿vale? Y entonces empezaba todo ese mecanismo de inversión de sujeto pasivo, tendrías que declararte como declarante, vamos, tendrías que ser declarante en el país en el cual estás realizando la operación, etcétera. A partir de hace un tiempo, pues realmente el límite es de 10.000 euros en todos los casos. No sé exactamente de cuándo es la normativa y como no me acuerdo, pues tampoco lo voy a decir, porque no me acuerdo. Pero bueno, sería de hace pocos años, pues el umbral cambió, siempre 10.000 euros. Ahora, esto lo que cambian es que dentro del IVA de las, digamos, operaciones de comercio electrónico, no será de aplicación cuando el proveedor no esté establecido en el mismo lugar del que sale la mercancía. Por lo tanto, estamos hablando de
pues grandes marketplace, ¿vale? Porque realmente muchos proveedores de Internet realmente mueven mercancía entre distintos países, pero ellos están radicados en otro sitio. Entonces, ese límite de 10.000 euros no va a operar en esos casos. Por lo tanto, vais a poder o se va a poder seguir aplicando la tributación en origen. Entonces, esto beneficia, por así decirlo, o favorece el comercio electrónico, en conclusión. Hay otras excepciones para la inversión de sujeto pasivo, que es la tributación en destino, que son las prestaciones de servicio de arrendamiento de inmuebles y la intermediación en arrendamiento, es decir, los arrendamientos básicamente de inmuebles. Y luego sí se aplica en entregas de desechos y desperdicios de plástico y textil. Por cierto, se ha quedado fuera de la norma la recaudación de el plástico no, el plástico. Vamos, hay una parte que es del plástico no reutilizable, pero los tributos verdes, que es otro tipo de desechos, digamos, pues eso se ha quedado fuera. Estaba previsto que entrara en los presupuestos generales del Estado, pero no ha entrado. Ha entrado una normativa que no la conozco en detalle, por lo tanto no os puedo contar mucho, pero que es el plástico no reutilizable, que sí se ha puesto en marcha, un impuesto sobre el mismo. Vale, y luego esto es una mejora, favorece, digamos, la recuperación del IVA por créditos incobrables, que era un mecanismo que ya existía, ahora lo amplían a 6 meses y cambian, algunos favorecen un poco porque puedes presentar cualquier medio que acredite la declaración del cobro, la insolvencia puede estar en otro Estado miembro, o sea, si alguien no te paga, tú le has vendido, está en otro Estado miembro de la Unión Europea y no te paga, pues puedes activar la modificación de la base imponible y recuperar el IVA. ¿Vale? Porque no has cobrado eso, por lo tanto el IVA pues no puedes recuperar. Y los límites excluyentes para regímenes simplificados especiales de agricultura, ganadería y pesca, pues esto se prorrogan otra vez. O sea, los 25.000 euros, hasta 25.000 euros sigues. Vale, y esto nada, es una anécdota simplemente que es lo único que yo he encontrado de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, que es una cosa que afecta a muy poca gente, ¿vale? Que son la escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios. Ahí no hay mucha, digamos que no tiene mucha repercusión, salvo que alguno seáis noble, pues realmente no nos afecta a nadie o casi nadie. Vale, pues en principio, hasta aquí sería toda la parte de los presupuestos generales del Estado, esa ley de la que os he comentado, que es del año 2022, finales. Creo que de momento no hay más preguntas. A ver. Vale, si está siendo grabado, sí está siendo grabado y enviaremos también la documentación que yo he utilizado para contaros todo esto, ¿vale? También lo enviaremos, con lo cual lo tendréis en diferido. La grabación y el material, pues enseguida, entre hoy y mañana, ¿vale? Nuevos impuestos y otras novedades, pues bueno, esto es una pequeña broma, pero sobre todo afecta al Ministerio de Inclusión, porque realmente es uno de los ministerios que ha sido más activo de Inclusión y Seguridad Social. Del ministro Escrivá, pues realmente han hecho bastantes cosas. Se les ha ocurrido esta parte de los sistemas de previsión social que os he explicado, que os he contado antes. Me parece que hay que tener habilidad para hacer algo así. O sea, realmente es ingenioso porque digamos que aparentemente es una subida de los límites de aportaciones a los sistemas pero en realidad lo que hacen es incentivar el uso de los sistemas de previsión social en las empresas, ¿vale? Pero bueno, que oye, yo el ingenio lo valoro, ¿no? O sea, quiero decir, la habilidad, digamos, para hacer este tipo de cosas que luego tampoco repercuten tantísimo, pero bueno, que a nivel de concepto de titular, pues está bastante bien. Bien, y en esta línea pues va un poco también la reforma de las pensiones y luego también, pues vamos, en esta línea no, es de muchísima más envergadura, pero bueno, que realmente es otra operación de cambio que se ha hecho a nivel importante, a nivel de impuestos. Y luego también pues vais a ver ahora los impuestos que han sonado tanto del año pasado, el de las grandes fortunas y el de las energéticas y los bancos.
Esto es un detalle importante, se amplía la moratoria por pérdidas, no tiene que ver con los impuestos, pero a efectos de causa legal de disolución de la empresa por pérdidas no computan las de los años 2020 y 2021, porque son años ligados a la pandemia, durante 3 ejercicios contables, ¿vale? Es decir, durante 2022, 23 y 24 no se van a computar a efectos de causa legal de disolución de la empresa por pérdidas las de 2020 y 2021, si se tiene en cuenta la reducción del patrimonio neto, ¿vale? Desde este año pasado ya y este también se van a tener en cuenta. Vale, estamos ya terminando, nada más me queda contaros un poco el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que ya ha salido mucho en los medios, pero bueno, porque tengáis los datos reales. O sea, realmente esto a quién afecta, pues al 0,1% de los declarantes. O sea, uno de cada 1000, ¿no? Me parece, o no lo sé, fijándonos. Pero vamos, que en principio afecta a las grandes fortunas. Establece 2 impuestos nuevos, pero sí se espera recaudar con esto pues del orden de 1.500 millones de euros. Al menos, no sé si el dato es del año, de los dos, pero yo creo que es de este año, ¿vale? El dato de los 1.500 millones de euros, pero es una cifra que ha sonado bastante, que se pretende recaudar esos 1.500, ¿vale? Su estimación potencial, la recaudación potencial se estima en 1.500 millones por año, perdón, sí, es por año, ¿vale? Con lo cual serían 3.000 millones de euros. Aplican esos tipos que veis aquí, un 1,7 a partir de los 3 millones, un 2,1 a partir de los 5,348 millones y un 3,5% a partir de los 10,696. Esto está un poco redondeado, no es exactamente, es todavía más la cifra más con más decimales, por así decirlo, pero bueno, que lo he puesto así para redondear un poco. Hay un mínimo exento, que son 700.000, cuando eres residente te afecta, con lo cual el mínimo real es de 3,7 millones, con lo cual, ya digo, son rentas, vamos, son fortunas. ¿Qué se pretende con esto? Pues que hay algunas comunidades autónomas que tienen unas bonificaciones muy altas del impuesto de patrimonio. Ahí está Madrid, que tiene el 100%, Andalucía creo que lo va a tener pronto, Cataluña, en fin, no todas tienen el 100%, pero sí tienen un tipo bastante alto, ¿vale? Perdón, una bonificación bastante alta. Con lo cual, pues realmente si tú tienes la fortuna, si me permitís el chiste, de vivir en una de estas comunidades autónomas, pues no vas a pagar por ello, ¿vale? Si tienes una fortuna en una comunidad autónoma, pues vas a ser agraciado con que te lo bonifican al 100%. Con este impuesto de solidaridad, pues eso se acaba, porque realmente cuando no tengas que declararlo por el impuesto de patrimonio, pues lo vas a tener que te lo van a cobrar por el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que está centralizado, con lo cual pues no te puedes escapar de él, ¿vale? Y grava todo lo que grava el de patrimonio, es decir, todas las posesiones, ya sean casas, coches, seguros, rentas, en fin, cualquier cantidad que tengas o cualquier bien que tengas valorable, pues prácticamente está grabado y las rentas también, con la excepción de las destinadas a vivienda, con unos límites. Y luego el otro impuesto son los gravámenes temporales a energéticas y a bancos. Con este se espera recaudar incluso más, 7.000 millones de euros en 2 años. Y los gravámenes los tenéis ahí detallados, son 4,8% sobre intereses y comisiones de entidades que facturen más de 800 millones. Bancarias o de crédito, o en fin, ese tipo de entidades. Pues estamos hablando de grandes bancos, Santander, BBVA, etcétera. 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio, siempre que se facturen más de 1.000 millones las energéticas, siempre que hayan facturado en 2019 más de 1.000 millones. ¿Vale? Estos son empresas grandes también, tipo Naturgy, Repsol, etcétera. El primer pago ya ha sido este mes pasado, de febrero. Ya han presentado 2 recursos, como no podía ser de otra manera, a la Audiencia Nacional. Hay gente que dice que esto es doble imposición, etcétera. Y ya por último, la reforma de las pensiones,
esto no está en ley, por lo tanto no es una novedad de ley legal, pero no quería, digamos, resistirme a ponerlo porque está, bueno, pues ahora se está hablando mucho de esto. Yo creo, ya digo, no es que me guste mucho opinar en general, pero bueno, está claro que el sistema de pensiones no es sostenible y esto es una manera de hacerlo sostenible. Claro, lógicamente la aplicación de esta norma va a ser 2024, con lo cual tenemos unas elecciones por medio, con lo cual si ya la oposición ha dicho que bueno, que muy bien, pero que ellos lo harían de otra manera, con lo cual quiere decir que si esto llega a ley y mantenemos gobierno parecido en la misma línea, pues sí, tendrá una repercusión y nos afectará para muchos años. Si realmente no llega a ley o llega a ley y luego resulta que llega el gobierno siguiente y la modifica o hace una reforma o lo que sea, pues realmente cambiará todo. Con lo cual, pero fijaros lo que están valorando de 2024 a 2050, con lo cual es una reforma a muy largo plazo, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, evidentemente intenta hacer el sistema de pensiones sostenible, por lo que ya habíamos visto antes, cada vez va con más cargo a los presupuestos generales del Estado, cada vez el gasto es mayor, cada vez es todo más insostenible, hay más deuda pública y llega un momento que no haya manera de pagarlo todo, o bien que el endeudamiento sea tal que no, bueno, pues que el Estado esté endeudado ya para décadas. Entonces, las bases mínimas de cotización, ya sabéis que hasta ahora era en torno a 4.200 o por ahí, no recuerdo la cifra exacta, pero a partir de ciertas rentas, bases máximas, perdón, no mínimas, a partir de ciertas rentas ya no tienes cotización. O sea, si estás, el impuesto del IRPF sí te afecta, pero lo que son las aportaciones de la Seguridad Social, ya a partir de cierto importe, pues no computa. Con lo cual, la curva, digamos que se aplana. Entonces, esto de la base de cotización. Entonces, aquí la base máxima pasa a ser 4.495, es decir, que la suben un poco y la van a ir subiendo gradualmente. Lo que yo escriba es que, bueno, para que esto no sea una carga sobre las aportaciones a la seguridad social de las empresas, pues vamos a hacerlo muy poco a poco. Entonces van a hacer una tasa anual del IPC, irán añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija durante 26 años, nada menos, ¿vale? Hasta llegar al máximo. Con lo cual es muy gradual, en eso yo creo que sí es cierto, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que sube el máximo. Y luego la cuota de solidaridad para aquellos salarios que no cotizan al completo porque superan el máximo, pues les van a poner un 1% en 2025 y van subiendo 1,25 en 2026, 1,50 en 2027, así hasta llegar al 6%, ¿vale? Esa es la cuota de solidaridad de los salarios, digamos, altos, porque superan el máximo de cotización, pues a estos, aparte de que el máximo lo ponen más alto, digamos, a los que superen ese máximo también les van a poner una cuota de solidaridad para salarios. Y el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI se llama, ¿vale? O sea, se le ha llamado así, era 0,6 y ahora es 1,2. Esto lo que pretende es ir subiendo, digamos, una pequeña cantidad que era, si no me equivoco, esto no lo he consultado, pero creo recordar que en la ley anterior del gobierno anterior lo llamaba cuota de sostenibilidad, estos lo cambiaron, este gobierno, quiero decir, lo cambió a mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, y entonces pues ahora lo han aumentado de 0,6 a 1,2. Estas cantidades para una nómina, digamos, media o media baja incluso, pues puede suponer 5 euros, una cosa así, unos euros, vamos. Pero claro, si es una nómina un poco más alta, pues bueno, pues supone más dinero, pero bueno, también cobras más, con lo cual, en fin, que es otra pequeña, digamos, aportación que se tiene que hacer por el mecanismo de equidad intergeneracional porque la población envejece y se dice que esto va a suponer un incremento de las pensiones cuando te toque a ti, por así decirlo, ¿no? Cuando nos toque a los que ahora estamos trabajando. Si es verdad o no, no lo sé, no lo puedo decir porque realmente es que esto son cifras y plazos que se escapan. Ellos dicen que sí, que van a ser varios miles de euros más, solo a base de aportar estas pequeñas cantidades que son para todos,
y esas cantidades que son un poco mayores que son para los salarios altos. Y luego, por último, también se ha hablado mucho del modelo de cómputo dual, que ya puedes acogerte a un periodo de cálculo de 29 años cuando tienes una trayectoria laboral bastante regular, digamos, pues dices, bueno, pues 29 años. O bien el sistema actual, que son 25, excluyendo, perdón, 2 años de peor cotización, es decir, que serían 27, porque excluyes los que has cotizado menos. O bien 25 años. Entonces, dependiendo de qué trayectoria hayas tenido, cuántos años hayas trabajado, si has cambiado mucho o no de empresa, etcétera, pues bueno, puedes hacerlo de una manera o de otra, te dan a elegir. Vale, esta reforma ya sabéis que realmente los sindicatos han dicho que sí enseguida, pero la patronal ha dicho que no enseguida. E igual que la reforma de la anterior, que era de 2021, pues sí que dijeron que sí todos los agentes sociales, vinculaban las pensiones al IPC, y bueno, y hacía algunos cambios más a nivel de alargar o no la vida laboral, y esto sí dijeron, a ver si se llegó a un consenso. Ahora no se ha llegado a un consenso, con lo cual de momento no entrará en vigor porque dicen que quieren consultar a los agentes sociales, y bueno, pues Aramendi que diga que no le parece tan mal, o que por lo menos, bueno, pues acepta sin ambajes, pero vamos, que yo creo que eso va a ser complicado. Y nada más, esto no es una ley, como digo, no está en vigor, se está hablando de ello y todavía no hay consenso de los agentes sociales. Y con esto pues ya hemos terminado un poco este repaso, sobre todo de la regulación de los presupuestos generales del Estado y de esas normas, esa otra norma que salió en diciembre del año pasado, que grava a las energéticas, los bancos y las grandes fortunas. Y bueno, pues hemos dado un poco una panorámica de lo que son la evolución de los últimos años, sobre todo de los últimos 2 o 3 años, de los gastos, los ingresos del Estado, etcétera, y de bueno, por dónde vamos a nivel de gastos y las medidas que se van a ir implantando.